partimos con la reunión de Actecu sobre casos clínicos. Esta semana, o sea, este mes, nos toca presentar a el grupo de la Clínica METS, que expondrá la doctora Carolina Figueroa y el doctor Jaime Lubacher. Con Gonzalo quiere dar una noticia importante sobre el registro, que lo va a comunicar ahora. Voy a comunicar. Yo soy la persona en registro, nuevamente. Lo importante que la noticia nueva es que ya tenemos 2 centros con el comité de ética autorizado o aprobado. El centro de Alex, que está acá presente, y el centro del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Así que con esto ya hay 2 centros listos, lo cual va probablemente ayudarnos a que los otros comités de ética también se estimulen a autorizar otros centros. Con esto la verdad es que solo falta que la Denis Simian, que es la encargada de esto, genere las claves de acceso para que ya en estos 2 lugares, insisto, en el Sotero del Río y en el Hospital Clínico de la Chile, puedan empezar a ingresar pacientes. Así que esto es una tremenda noticia porque por fin, después de 3 años, sí, esto ya está viendo la luz. Así que por favor, todo el resto también motívese a postular a sus comités de ética para poder ingresar los pacientes. Eso, bueno, a continuación dejamos primero a Jaime, que nos va a comentar un caso clínico. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de Actecu. Como siempre, aquí encantados de colaborar. Déjame poner el puntero. Ya. Eso. Entonces, hoy día vamos a comentar algo simple, sencillo, pero que es importante que analicemos entre todos. Invitarlos también a hacer sus preguntas a través del chat para que las leamos aquí adelante y tratemos de contestarlas lo mejor que podamos. Entonces, yo voy a presentar un caso clínico donde vamos a interactuar un poquito entre medio con los que están aquí presentes y también por el chat. Y vamos a ver las imágenes, que también tenemos con nosotros aquí al radiólogo, el doctor Omar Enríquez, que nos va a mostrar las imágenes de la paciente, y la doctora Figueroa después nos va a hacer una revisión del tema. Entonces, esta es una paciente que, como nos pasa a veces a los gastroenterólogos, que cuando actuamos de endoscopista, que yo la conocí en la unidad de endoscopía, yo no la había atendido nunca, una paciente mujer de 52 años, que viene a la unidad de endoscopía más que nada preocupada por tamizaje de cáncer de colon, porque ella tiene 2 hermanos que se le han encontrado pólipos de colon. Uno de ellos yo lo conocí, yo le hice la colonoscopia, y otro, bastante joven, se operó porque tenía una sospecha de una poliposis atenuada, ¿no? Entonces esa era la motivación principal de ella de venir a la unidad de endoscopía, y no me contó ningún síntoma especial, digamos, en la entrevista previa que uno hace habitualmente. En la endoscopía alta había solamente una esofagitis leve, nada significativo, y en la colonoscopía, bueno, a poco andar había un pequeño pólipo que se extirpó. La preparación no estaba muy fantástica, la zona baja ahí perianal estaba normal, pero al llegar al ciego, había un ciego bastante deformado. En esta primera foto es el orificio apendicular, se ve mucha fibrosis, retracción, y si ustedes ven, esta imagen del medio, esa como hendidura, no es la válvula ileocecal, ¿ah? Hay como un puente mucoso que va de lado a lado. Desgraciadamente, por la deformación del ciego, no me permitió tomar una foto de lejos que se viera entera, pero como labio superior, detrás de ese labio uno baja y llega a la válvula ileocecal, que está más abajo, y esta una imagen de cerca a través de esa hendidura que uno ve como una lesión polipoidea ahí abajo, y ahí que se las voy a mostrar en la foto siguiente y se entiende un poco más. Mirando este mono, en el fondo era así, o sea, ese es el labio superior de la hendidura, y es un puente mucoso que va de lado a lado, y saltando por atrás de eso uno va a llegar a la zona del ilion con bastante deformación. Esto sigue siendo el polo cecal, ahí está la entrada al ilion, está muy, y hay una zona como solevantada, polipoidea, que se ve ahí, pero es claramente algo submucoso, y eso al tacto con la pinza de biopsia, un tejido muy duro, fibroso. Nunca vi úlceras yo en esta zona. Y ahí se ve la entrada al ilion, ahí,
que se veía muy sano hacia adentro, pero no pudimos entrar. Uno estaba muy curvado y muy rígido. Si bien no se veía estrecho absolutamente, como que no hubiera podido pasar a lo mejor un endoscopio. Y ahí estoy asomado de nuevo a esa ventanita por la hendidura debajo del puente mucoso y se ve esa lesión polipoidea, que es la misma que acá se ve de frente, ¿ya? Así que para que me crean que así era la cosa anatómica. Desgraciadamente no fue imposible tomar una foto de lejos que se vea todo eso claramente. Esto cerca del polo secal, ahí estamos tomando algunas biopsias. Muchas veces se da vuelta y uno queda en retrovisión ahí en el colon derecho al tratar de entrar y no se logró finalmente entrar al ilion, desgraciadamente. Y bueno, obviamente tomamos biopsias, tomé biopsias del pólipo, o sea, lo sacamos, que fue un adenoma con displasia a bajo grado. Tomamos biopsia aparte de la lesión esa como polipoidea, que la verdad que ahí no salió nada, solo algunos focos erosivos, fibrosis, ni siquiera tejido subepitelial, o sea, era como muy duro, eso no salió nada. Y las biopsias escalonadas del resto del colon tampoco hubo nada, ninguna alteración. Así que la pregunta ahora es que, ¿cómo seguimos? Muchas veces esto uno lo hablamos con los becados y con los colegas, que cómo debe actuar uno frente a un paciente de hallazgo en la unidad de endoscopía cuando uno no es el tratante, hasta dónde uno debe, ¿cierto?, participar o intervenir. Pero por supuesto que yo creo que tenemos un deber con el paciente y también con el tratante, entonces uno debe tratar de apuntar a ambos flancos. Así que no sé cómo vamos hasta ahí, qué les parece, qué harían. Obviamente que yo le comenté a la paciente los hallazgos y al familiar, por suerte yo los conocía por otros lados, digamos, pero yo no lo había tratado, y también me comuniqué con el tratante y obviamente quedó citada la consulta donde revisamos los estudios y le propusimos algún estudio. Así que no sé si alguien quiere comentar algo ahora o después de la entrevista para contarles los detalles. Yo lo que más quería era conversar bien con ella para que me cuente detalles de la historia, ¿cierto? No, el tratante solamente le dijo, oye, como tuvo pólipo tu hermano, hasta la colona sabía menos que yo en ese aspecto, ¿eh? Así que, claro, yo ahí, cuéntame, ¿sí? Entonces, bueno, ahí un par de semanas después la veo en la consulta y hacerle una historia más completa, obviamente, donde lo que más destacó, 4 hijos, una mujer sana, síntomas de reflujo intermitente, y se tomaba su omeprazol por ahí de vez en cuando. Nunca había consultado por eso. Y el otro síntoma que me pareció muy relevante, claro que bastante uno insistente, en la anamnesis para ver si había algo que tuviera que ver con los síntomas, y me refirió claramente a episodios de vómitos matinales recurrentes, pero le insistí mucho si se distendía mucho. Ella dijo que no, nada significativo, pero con mucha frecuencia ya vomitaba en las mañanas, se aliviaba y después hacía un día normal, pero no sin dolor abdominal ni episodios de gran distensión. Tenía un tránsito intestinal normal a diario, 4 hijos, menopausia a los 45 años, operada de apéndice y de colecistectomía. Son las únicas cirugías que tenía. Y fumaba 8 cigarrillos al día, no refería a alergia. Y el examen físico, la verdad que era un examen absolutamente normal. Así que eso, me gustaría opiniones acerca de qué idea tienen con ese hallazgo, cómo hubieran seguido con el estudio, no sé, algunos de los becados aquí presentes que a veces en el ambiente hospitalario no les toca ver muchos pacientes así, digamos, que todos vienen muy sintomáticos. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere hablar ahí? Acción, por favor. Pasa nomás el micrófono, Paulina. Pásaselo aquí. Eso. Ya, bueno. Nadie quiere opinar, así que voy a hacer... sí, por favor. ¿Alguna manifestación extraintestinal? Y lo otro, si usaba algún antiinflamatorio o algún... No, ni artritis, ni lesiones cutáneas, ni uso antiinflamatorio, como digo. El único fármaco que tomaba su omeprazol de vez en cuando y nada más, y el cigarro, nada más, que eso desde muy joven que fuma, pero no más de 8 o 10 cigarrillos al día. Sí. Bueno, avancemos un poquito. ¿Sí? Bueno, obviamente que uno se dedica a enfermedad inflamatoria, siempre anda pensando
en la enfermedad inflamatoria, pero la verdad que no teníamos diagnóstico. O sea, tenemos un ciego deformado, no habían úlceras, ¿cierto? No habían lesiones de mucosas visibles, por lo menos. Entonces parecía bastante lógico tratar de tener una buena imagen, tanto de la zona como del territorio cercano, y por eso le pedimos un escáner de abdomen y pelvis con técnica de enterografía para ver mejor, ¿cierto?, hacia proximal y todos los tejidos circundantes, y por supuesto le pedí también exámenes de laboratorio general y biomarcadores. Les voy a mostrar sí, Carola, sí, Caro, sí. ¿No pensaste en algo isquémico pensando en esta paciente fumadora, que era más bien del lado derecho, como que podría ser por las imágenes que viste? Sí, claro, sin duda que de hecho la zona ileocecal es de las zonas donde el flujo sanguíneo puede ser un poco menor que otras zonas. O sea, sin duda que mirando para atrás en el pasado, situaciones como esta que uno ha vivido, isquemia, digamos, he tenido una paciente con una endometriosis que tiene una lesión de ilion súper significativa, que se retraen con el tiempo y pueden dar cosas raras. Obviamente alguna neoplasia cercana, infiltración desde afuera. Uno se plantea muchas ideas. Yo creo que por más que nos dediquemos a inflamatoria, lo que más tenemos que evitar es no diagnosticar en los pacientes que no la tienen. Y eso hay que metérselos a fuego en la cabeza. Sí, yo creo que es muy importante. Si la biopsia no ayudó en isquemia, aunque una isquemia de muchos años, puede haber pura fibrosis y uno no encontrar nada, ¿no? O sea, comentario por ahí. Entonces les voy a mostrar el laboratorio general de la paciente y le voy a pedir al doctor Omar Enríquez que se aproxime. ¿Ya? Un hemograma, como ustedes pueden ver, bastante normal, sin anemia, solo una sedimentación de 31, algo muy inespecífico, perfil bioquímico también normal, queratinina normal, solo una fosfatasa de 104, siendo 100 para ese laboratorio. Aquí abajo hay unos exámenes de parásitos también que salieron negativos. Tenía una proteína C reactiva normal de 0,2. Los exámenes perfil de enfermedad celíaca, antiendomicio y transglutaminasa normales, vitaminas normales, tiroides normal, inmunoglobulina normal y una calprotectina también totalmente normal. ¿Ya? Así que los dejo con el doctor Enríquez aquí para cambiar aquí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, tal como mencionaron ustedes, súper interesante la discusión del caso y de los diagnósticos diferenciales, que eso podemos ver un poquito en las imágenes. Bueno, en primer lugar, el examen fue pedido como una enterografía por tomografía computada, entonces eso a nosotros nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque cuando distendemos el lumen del intestino con líquido, podemos ver las asas con mayor claridad, sobre todo lo endoluminal. En cambio, en una tomografía computada convencional sin enterografía, eso es más difícil y se nos pasan las lesiones. Se nos puede pasar un cáncer, cualquier cosa. Entonces, bueno, este examen fue hecho con una técnica de enterografía con manitol, en la cual nosotros damos un manitol diluido vía oral. Ya no usamos la enteroclisis, que metíamos una sonda nasoyunal porque es muy invasivo, y aprendimos que la distensión es igual o incluso mejor con el manitol vía oral sin invasión con una sonda nasoyunal. Y tal como mostraba Jaime, acá podemos ver un ciego muy deformado, retraído. El ciego generalmente nosotros lo vemos en tomografía computada como bien convexo hacia la pelvis. Acá está deformado, retraído hacia cefálico. Este es el ilion terminal. Acá está la válvula ileocecal con un poquito de grasa macroscópica, y vemos este marcado engrosamiento del ilion terminal, pero este engrosamiento es estratificado. En el fondo se ve como un target, como un tiro al blanco. Entonces esto a nosotros nos hace pensar en, entre comillas, inflamación, que puede ser las cosas que han dicho ustedes, una enfermedad inflamatoria,
algo infeccioso, una enteritis actínica puede ser también puede ser una isquemia, puede ser también otras enfermedades infiltrativas, pero básicamente lo que uno descarta más o menos razonablemente es una neoplasia porque el engrosamiento es simétrico y estratificado. Entonces es un engrosamiento de aspecto inflamatorio, moderado, y vamos viendo un poquito en otro segmento del ilion distal, tiene otro engrosamiento también segmentario y con proliferación de la basa recta. Todo esto, líneas que se ven acá, es proliferación de la basa recta, tiene hiperrefuerzo de la mucosa con el contraste, eso nos habla como de un componente agudo. Y después, bueno, eso es lo mismo, proliferación de la basa recta. Acá vemos otra imagen, esta es un corte axial, en la cual vemos el engrosamiento parietal fibroestenótico con dilatación del asa hacia proximal. Esto lo mismo, el engrosamiento parietal a nivel del ilion terminal. También hay proliferación fibrograsa, que también eso habla un poquito del componente más bien crónico de base. Y esto es como una secuencia, como una especie de cine en la cual ustedes pueden ver acá los componentes de dilatación y estenosis del ilion terminal. Acá se ve mejor. Estenosis, dilatación, compromiso saltado, y todo esto, esta grasa que va separando las asas intestinales es la proliferación fibrograsa. Bueno, y como hallazgo asociado, en la ventana ósea tenía esta sacroileitis bilateral mayor izquierda, que ustedes saben que se asocia un poquito a la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que para nosotros, como bien típicas las imágenes, y generalmente nos tiramos a la piscina con que una enfermedad inflamatoria tipo Crohn. Obviamente que hay diagnósticos diferenciales, los que han dicho ustedes y otros, y también puede ser una endometriosis, qué sé yo, pero generalmente la endometriosis, el compromiso es de fuera hacia adentro, y generalmente es más asimétrico, es muy parecido a una neoplasia. Y también puede ser tuberculosis y otras cosas, pero generalmente la tuberculosis también no es tan ordenado, no es tan simétrico el compromiso. Eso. No sé si tiene... El compromiso del ilion terminal era más o menos de 15 centímetros, y después de la otra asa de ilion era unos 20 centímetros. Sí. La del ilion terminal 15, después venía una dilatación hacia proximal, y después otra estenosis de 20 centímetros. Ok, una estenosis bien larga. ¿Y eso es yeyuno ya o ilion igual? No, ilion distal. Bueno, nosotros no sé... el concepto que tenemos es que el ilion terminal son los 30 centímetros distales. De la válvula ileocecal hacia proximal son 30 centímetros, es el ilion terminal, y después es ilion entre comillas distal. Entonces el compromiso era de ilion distal y terminal. Eso. Bien evidente lo que la discusión ahora. Yo creo que un poco una altísima sospecha, ¿cierto?, de una enfermedad de Crohn de ilion terminal con estenosis y con dilatación preestenótica. Eso habla de que una estericción luminal significativa, que probablemente se habla más de fibrosis predominante más que, ¿cierto?, de un compromiso solo inflamatorio. Es raro cuando que sea solo inflamación que veamos dilatación preestenótica, pero no tenemos confirmación diagnóstica, ¿cierto? No tenemos confirmación diagnóstica, no tenemos histología. Entonces eso me gustaría abrir un poco aquí la conversación. ¿Qué harían? ¿Se complicarían la vida con más diagnóstico? ¿Harían una prueba terapéutica? ¿Cuáles son los escenarios que manejarían? Digamos, yo creo que es interesante conversar. Cuando el paciente está muy grave y complicado, como que a veces tenemos más claro lo que hay que hacer. Pero en casos como este, hay distintas alternativas y probablemente no hay solo una forma correcta de hacerlo. ¿Gonzalo? Sí. Muy interesante el caso.
52 años, y llegar a una colono de tamizaje con tremendo hallazgo sin prácticamente síntomas más que lo que se le logra básicamente que extrae la tirabuzón, que es esto que es de los vómitos, que tampoco hace mucho sentido porque es bien distal lo que tiene ella, en el fondo es solo Ilion el que está comprometido. En el caso de ella, casi viendo lo que hay ahí, pensando en este compromiso que es principalmente fibrótico, no sé si vamos a ganar mucho dándole corticoides. Yo creo que va a ser más bien efecto adverso que beneficio. La cápsula yo diría que está prácticamente contraindicada en el caso de ella, habría que hacerle una patency si es que uno quisiera verla, pero la verdad es que tampoco vamos a ganar mucho más allá de lo que ya sabemos por la imagen, digamos. No sé si una enteroscopía retrógrada va a poder pasar por esa estenosis que se veía en la imagen de la colon, ¿no? Yo sería más agresivo en el caso de ella. Iría por la cirugía, le haría una resección del ilion terminal, o sea, los dos segmentos que están estenóticos, y me la jugaría que esta paciente podría ir a una anastomosis primaria, y con la pieza quirúrgica tener la certeza, digamos, de qué es lo que realmente le está ocurriendo. Claro. Sería interesante ver en esta paciente la biopsia de ese apéndice, porque ella fue apendicectomizada, ¿no? Sí. Porque cuesta creer que con tanta distorsión anatómica no haya tenido nunca un síntoma. Puede ser que ese apéndice estaba completamente normal y lo que tuvo fue alguna ileitis en ese momento. Pero habiendo dicho eso, yo creo, al igual que Gonzalo... Muchos años, fue más de 20 años atrás, o sea, no lo descartaba. Claro, pero igual esto viene de hace mucho tiempo, porque Sí, con la claro. cantidad de fibrosis y la deformación que tiene, puede haber sido perfectamente quizás alguna ileitis o algún debut que tuvo en aquella época, quizás, no sé. Y yo creo que en el caso de ella también, como dicen algunos cirujanos, una biopsia excisional sería la indicación para poder tener claro el diagnóstico y también terapéutico, porque una estenosis de 20 centímetros no va a responder a una dilatación endoscópica tampoco. Comentario, sí. Sí, le dimos hartas vueltas y siempre habían algunos con intenciones de tratar. Y a mí siempre lo que me da vuelta en este tipo de pacientes es que como uno nunca vio esa zona, siempre está, aunque sea una probabilidad pequeña, de que el radiólogo no tenga el 100% de la certeza que nos dio hoy día, aunque esta vez se va a confirmar, que puede haber algo más, pues, o sea, una neoplasia o algo, y uno está tratando una enfermedad inflamatoria con corticoides, con inmunosupresores, y el paciente tiene otro diagnóstico que hasta podría agravarse tanto con la terapia como con la demora del tratamiento. Entonces eso es algo que hay que tenerlo, yo creo, también bien presente. Paulina. Sí, ¿qué han pensado por el tema de la sacroileitis? Porque tenía sacroileitis y ¿cómo van a abordar esa parte? Sí. Mira, absolutamente asintomática, te juro que me senté arriba ahí de la cadera y no veo absolutamente nada, ¿no? Así que sí, hablamos ahí con los reumatólogos, estás ahí como en observación por ahora, pero sin duda que es algo que pudiera agarrar vuelo en algún momento y puede tener importancia a lo mejor en el tratamiento de lo que decidamos después, pero la verdad que no tienen ningún síntoma, ¿eh? Obviamente que la radiología muestra cosas que previas al dolor o al diagnóstico, que por eso tenemos que estar atentos también a lo que suceda después. Sí. Mi comentario va también en cuanto al diagnóstico y tratamiento. O sea, con una enfermedad de Crohn, con estenosis, sobre todo en ilion, ya tenemos igual información con el lírica 5 años que si se va a cirugía, 50% de esos pacientes no requiere tratamiento a largo plazo. Entonces, yo creo que también es una de las cosas que muchas veces pensamos en tratamientos, inmunosupresores biológicos, pero existen otras alternativas que están dando igual buenos resultados. Y acá tenemos la opción de ver los diagnósticos diferenciales también. Parece reunión de coloproctología esta, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. Sí, bueno, y lo que conversamos, la verdad que yo desde el primer momento estuve muy convencido también que el tratamiento de ella era quirúrgico, por todo lo que dijeron. O sea, si es Crohn, es una muy buena terapia para ella y podría quedar R0 y sin enfermedad, quién sabe por cuántos años,
o para siempre. Piensa que a los 52 años llegó a esto, a qué velocidad avanzó esta enfermedad. Probablemente estos Crohn son un fenotipo distinto, que son de leve, de inflamación mínima, lenta y progresiva, y que se demoran muchos años en llegar a esto. Y eran los pacientes que cuando, por ejemplo, empezó el tema de los anti-TNF, quedaban fuera de todos esos protocolos. Existía hasta la idea que estos pacientes se estenosaban más rápido y terminaban operados cuando empezamos a usar infliximab. Y probablemente es porque, claro, tienen poca inflamación y mucha fibrosis. Entonces, uno haga lo que haga, parece que no cambia mucho el fenotipo. Y estos son los pacientes que se operan 2 o 3 veces en 50, 60 años a veces y nunca tuvieron un cuadro muy florido. Pero un tema como que no lo conversamos mucho. El tema de la fibrosis es un tema bien especial en inflamatoria y hay muchos estudios y no se han podido desarrollar todavía drogas especiales, se han intentado muchas cosas, neuroangiotensina, un montón de antifibróticos y estudios largos como que no han llegado todavía mucho a un puerto importante, pero obviamente que probablemente estos pacientes deberían recibir otro tipo de terapia, a lo mejor preventiva incluso. Así que igual es un tema que está como bien en desarrollo. Así que, bueno, a pedido del público, nos quedamos con cirugía y biopsia, por suerte. Así que en marzo se operó y la verdad que el cirujano, los hallazgos, tal cual lo que dijo el doctor Enrique, es una importante proliferación fibrograsa de la zona iliocecal con bastante retracción, pero pudieron hacer una resección sin mayor problema de todo el segmento comprometido, incluyendo ciegos. Entonces una resección iliocecal con anastomosis primaria y de verdad que con una evolución postoperatoria extremadamente buena, ¿no? Yo la evalué a ella como un mes después. Bueno, ahí está la biopsia quirúrgica, pura fibrosis, o sea, la verdad que nada especial, ¿eh? Ni granuloma, ninguna cuestión, o sea, puro tejido duro, fibroso, adenopatías negativas y ningún otro antecedente, y al patólogo, claro, más por los antecedentes que por lesiones típicas, claro, que más que Crohn podría explicar esto. No había nada vascular tampoco, ni depósito de hemosiderina, ni otras cosas para pensar en otra patología. Claro, yo decía, de repente alguna complicación de la cirugía, que la apendicectomía, que puede haber alguna lesión local, uno se pasa todas esas ideas cuando ve estos pacientes, pero nada de eso se demostró quirúrgicamente ni en la pieza operatoria, ¿ya? La otra pregunta para ustedes es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo la seguimos? ¿Ya? Llegó a tal punto esta señora que tuvimos que operarla, entonces se merece alguna terapia de mantención, antibiótico, anti-TNF, tiopurínico, solo observación y por supuesto suspender el tabaco, que es así que va de todos modos. ¿Algún comentario? Cristian, que es experto en el tema, ¿eh? Le escuchamos una charla muy buena hace muy poco, así que a ver, ¿qué te parece? La verdad que una paciente que si vemos factores de riesgo aparte del tabaco, que en el fondo es algo que es modificable, no veo mayores factores de riesgo aparte de que una resección que probablemente no sé cuántos centímetros fueron de intestino. Como 20 centímetros. Sí, como 20 centímetros, sí, hay varios puntos de corte, 30, 50 en el fondo para decir que hay mayor riesgo, pero la verdad que de todos los factores de riesgo que se han identificado en estudios retrospectivos, la verdad que cuando se evalúan prospectivamente no son factores de riesgo para recurrencia, ¿ya? Así que yo a esta paciente creo que lo mejor es seguirla, en el fondo, más que dejarle cualquier terapia, incluyendo antibióticos que podrían ser un curso corto, pero no, es bien débil la evidencia y la verdad que esta paciente, sobre todo debutando tardíamente con un fenotipo que es bien indolente, yo creo que podría andar bien sin necesidad de terapia. Y como bien dijo la Pauli, estos pacientes en el LYRICS, la verdad que al seguimiento a largo plazo, muchos de ellos nunca requerían cirugía, cuando tenían esta cirugía primaria en el fondo, antes de comenzar cualquier biológico. Así que yo creo que esa es la mejor alternativa de seguimiento. Correcto. Y suspender el tabaco, obviamente. Sí, que el tabaco es muy importante, o sea, de repente le damos poca importancia y todas las revisiones, casi es como tirar la mitad del tratamiento al basurero en casi todas las revisiones, o sea, la mejor droga, o sea, si un paciente entra con Crohn fuma, es como, tengo mucho que ofrecerle, o sea, que hay que verlo así y darle esa importancia. ¿Valina? Entonces, ¿qué más tenemos?
Bueno, entonces nos quedamos con eso, ¿ah? Estamos todos muy de acuerdo hoy día. Nos faltó alguien más peleador hoy día. Entonces quedamos de... Bueno, la ladillo. Porque tú hiciste seguimiento con cálculo, pero la cálculo que tenía prequirúrgica era basalera normal, entonces ¿realmente le vas a creer a la cálculo en el futuro? Es muy importante, yo creo, como basal. En alguna época también decíamos, ¿para qué le hacemos cálculo a los operados? Porque la cirugía por sí misma va a seguir un orden y nos permite comparar y seguir. Siempre tener una basal es bueno en cualquier biomarcador. Yo solamente comentaría que, generalmente en ella probablemente no sabemos cómo ocurrió esto, o sea, no tenemos una foto ahí del pasado, pero estas enfermedades comienzan con un componente inflamatorio que podría ser detectado eventualmente con la calprotectina, sobre todo precozmente, y claro, después puede funcionar como puede que no, pero en el fondo generalmente esto comienza con lesiones ulceradas en la mucosa que de a poco van creciendo y van coalesciendo y van produciendo los componentes fibroinflamatorios posteriormente. Así que yo creo que es una buena idea igual hacer la calprotectina. No me confería 100% en ella, pero yo creo que es parte del seguimiento, como dice Jaime. Perfecto, entonces vamos a seguir. Yo les voy a hacer una pequeña revisión de este tema. Que probablemente todos hemos visto pacientes que se presentan así de esta forma, pero nunca lo hemos como conversado como una entidad, ¿ya? Entonces, primero decirles que no existe una definición única y universal de este silent IBD o enfermedad inflamatoria silenciosa. Tampoco hay criterios de diagnóstico como para clasificar bien a estos pacientes. Pero hay alguna publicación, esta que es una entrevista bien interesante, donde se plantea que pudiera ser como por fondo un electrocardiograma alterado, pero un paciente que nunca tuvo angina, ¿ya? Una cosa como de ese tipo, tratando de hacer un paralelo con alguna otra enfermedad. También en algunas publicaciones se habla de enfermedad inflamatoria no reconocida, no detectada, no diagnosticada, asintomática, que también hay algunos estudios que lo plantean de esa manera. Sin embargo, muchos de esos trabajos finalmente, los pacientes sí tenían algunos síntomas gastrointestinales. Entonces se hace un poco nebuloso el tema de cómo clasificar realmente estos pacientes. Ahora, la mayoría de las publicaciones en esta área se refieren a pacientes que ya tenían un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y que en el curso de su evolución clínica eran pacientes que no tenían síntomas, pero que ya tenían un diagnóstico, que no es exactamente el caso de nuestra paciente. Ahora, con respecto a pacientes que son realmente sin diagnóstico y que se confirma, digamos, la enfermedad inflamatoria como hallazgo, como en el caso de esta paciente, está esta publicación donde se sometieron justamente a tamizaje de cáncer de colon un grupo de pacientes que tenían test de hemorragia oculta positivo. Eran 2.800 pacientes y en ellos se diagnosticaron 21 enfermedades inflamatorias intestinales, de las cuales la mayoría eran colitis ulcerosa. Y 12 de esos pacientes se catalogaron como asintomáticos al momento de encuestarlo de síntomas, ¿ya? Pacientes que en este caso era colitis ulcerosa y no específicamente enfermedad de Crohn. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué un paciente termina debutando, digamos, con una enfermedad inflamatoria sin diagnóstico por una historia larga de asintomática, digamos? Una posibilidad es sobreposición con otras enfermedades, que el paciente haya tenido una enfermedad celíaca o trastorno funcional y que su sintomatología siempre fue atribuible a esa patología anterior, digamos. Muchas veces se catalogan estos pacientes como subreportadores de síntomas o hiposensibles. Y en este punto es importante porque en general el dolor como síntoma es el parámetro que más llama la atención o por el cual los pacientes consultan o sus cuidadores reportan que el paciente tiene síntomas. Entonces, cuando los pacientes no tienen dolor y tienen otro tipo de síntomas, diarrea, síntomas rectales, etcétera, a veces ellos mismos no los reportan. Si uno no los pregunta en la consulta, a veces los pacientes nunca lo cuentan porque les da pudor o porque creen que es normal tener diarrea, etcétera. Entonces, cuando los pacientes no tienen dolor, probablemente ese es el grupo de pacientes que se manifiesta como asintomático o silente, ¿ya? Sin dolor. Y también en pacientes que no tienen diagnóstico pueden aparecer otras manifestaciones, como se conversó aquí, se preguntó ciertos síntomas, manifestaciones extraintestinales, y a veces eso lo que nos orienta y que finalmente logramos hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. En general, se ha visto que algunos pacientes que tienen este tipo de comportamiento en su enfermedad inflamatoria hace que tengan un riesgo a lo mejor de tener
más complicaciones por lo mismo, porque se tarda en poder diagnosticar y por lo tanto en poder tratar. En general, los scores clínicos habituales de evaluación de la enfermedad inflamatoria intestinal para estos pacientes son insuficientes porque como no tienen síntomas no nos sirve para saber en qué categoría de severidad están sus síntomas, y ahí es donde cobran relevancia los marcadores inflamatorios y los scores clínicos que incluyen estos marcadores inflamatorios que a veces nos dan luces de cómo está la actividad inflamatoria en estos pacientes asintomáticos. En general también se han evaluado los scores de calidad de vida para estos pacientes y no han sido útiles porque tampoco manifiestan cambios o deterioro en su calidad de vida durante el curso de su enfermedad. ¿Qué es lo que sabemos del punto de vista epidemiológico en este grupo de pacientes? En general, si uno revisa así como desde afuera, los pacientes que tienen un diagnóstico previo de enfermedad inflamatoria intestinal, hay estudios entre un 19 y un 50% de pacientes que cuando se hacen una colonoscopía tienen actividad inflamatoria, pero que al punto de vista clínico no tienen síntomas. Bastante amplio pero y no son pocos. En general no hay una diferencia entre los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Nos ha descrito, digamos, que algunos de los dos grupos pueden tener más pacientes silentes. Hay un solo estudio que señala que en general esta enfermedad silente podría ser más frecuente en aquellos pacientes que tienen compromiso de colon con respecto a los que tienen compromiso de intestino delgado. No habría diferencias por género, pero sí podría ser un poquito más frecuente en pacientes mayores, ¿ya? También hay un estudio que señala que los pacientes silentes, que son enfermedades inflamatorias silentes, podría ser que tengan más antecedentes de cirugías previas, no por enfermedad inflamatoria intestinal, sino que, vesícula, apéndice u otro tipo de cirugías, y eso pudiera también tener alguna relación con eso, y se los voy a explicar más adelante. También se asocia que los pacientes que son silentes en general necesitan, cuando tienen cuadros de dolor, mucho menos opiáceos que otros pacientes que necesitan, ya sea por otro motivo. Y tampoco hay consenso de que los pacientes silentes pudieran tener alguna asociación con alguna patología psiquiátrica, por ejemplo. No se ha encontrado esa asociación. Entonces, como comentaba, puede ser que estos pacientes tengan a veces mayor riesgo de complicaciones. Y hay una publicación que demostró que los pacientes con enfermedad de Crohn en remisión clínica, o sea, sin síntomas clínicos, pero con PCR elevada, por ejemplo, tienen mayor riesgo de aumentar su índice de Lehmann, ese es el compromiso por enfermedad de Crohn. Y también hay algunos estudios donde se ha demostrado que aquellos pacientes que niegan tener dolor abdominal, a pesar de que una colonoscopía muestra que tienen su enfermedad inflamatoria activa, tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar, por ejemplo, fístulas intraabdominales. También hay algunas descripciones de pacientes en este grupo silente que tienen más riesgo de déficits nutricionales, de anemia, osteoporosis, etcétera, todas las complicaciones derivadas de la enfermedad inflamatoria intestinal no tratada. También se han reportado peores outcomes con respecto a obstrucción intestinal, como podría ser este caso, estenosis, fístulas enterocutáneas, perforación intestinal y cáncer. Y también, por ejemplo, hay una cohorte de pacientes con enfermedad de Crohn asintomática con PCR elevada que presentaron muchísimo mayor riesgo de necesidad de hospitalización y cirugía que aquellos pacientes que tenían síntomas con PCR elevada. ¿Qué otra cosa sucede con este grupo de pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad inflamatoria y que no tienen síntomas, que en general tienen menor adherencia a tratamiento, se sienten bien, por lo tanto no se toman sus tratamientos, no vienen a control, se someten menos a estudios de evaluación colonoscópica o exámenes de laboratorio por lo mismo? Y todo esto finalmente determina que puedan tener más complicaciones y de esa manera aumentan los costos en los sistemas de salud para este grupo de pacientes. Y ahí también hay un caso en particular, un paciente que fue a tamizaje de enfermedad de cáncer de colon, se encontró un cáncer de colon, pero además se encontró una colitis ulcerosa en el mismo paciente como debut. Ahora, ¿por qué puede estar pasando esto? Y en esta revisión del año 2021 se analizan algunos factores de por qué pudiera estar sucediendo eso y lo vamos a comentar. Un factor que se describe es lo que se llama como estoicismo, o aquellos pacientes que son negadores de síntomas, minimizan sus síntomas, no quieren que su enfermedad determine su calidad de vida, no quieren que interfiera la enfermedad en su estilo de vida y por lo tanto lo niegan, tampoco quieren que sus familiares se preocupen, etcétera. Entonces ese es un grupo de pacientes que pudiera presentarse de esta manera. Después hay otro factor que tiene que ver con la hiposensibilidad en estos pacientes, y ahí hay una cosa bien interesante, porque hay un estudio que demostró
que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria activa desde el punto de vista endoscópico, pero que no tienen dolor abdominal, tenían más posibilidades de ser homocigotos para una mutación en el gen SCN10A, que es un gen que codifica para un canal de sodio dependiente de voltaje. Y es súper interesante porque además se ha demostrado en otros estudios que este canal tiene que ver con la propiocepción visceral, ¿ya? Entonces, puede haber factores genéticos también involucrados en este tipo de manifestaciones en estos pacientes. Y por otro lado, lo que les comentábamos antes de las cirugías previas, también se ha visto que los pacientes que tienen alguna cirugía previa, ya sea por enfermedad inflamatoria o por otro motivo, también puede haber daño o interrupción de los nervios sensoriales, viscerales, y eso también puede hacer que el paciente perciba menos dolor y de esa manera también presentarse como un paciente asintomático o silente, aunque esto en general hay poca evidencia. Otro factor importante es el uso de medicamentos. Pacientes que usan analgésicos, ¿cierto? Paracetamol, opiáceos, por supuesto, pueden tener perfectamente menos síntomas por ese motivo. Además que cuando nosotros en la consulta educamos a nuestros pacientes y les decimos que si hacen actividad física, ¿cierto? Van a tener mejor calidad de vida. Bueno, la actividad física también disminuye la percepción del dolor, entonces también puede ser un factor involucrado. La dieta baja en FODMAP, ¿cierto? Que los pacientes se hinchan menos, tienen menos síntomas, eso también puede estar involucrado en estos casos. Y aquí está también los pacientes cuando están en su fase muy inicial de la enfermedad inflamatoria intestinal, que obviamente a veces tienen síntomas sutiles, no le han tomado el peso a su sintomatología, y eso también puede explicar por qué un paciente no consulta, ¿cierto? Y puede encontrarse de casualidad su enfermedad inflamatoria. Y lo otro que comentaba también el doctor Luechter son aquellos pacientes en que la inflamación es como muy lenta de evolución, ¿cierto? De baja intensidad, y eso a la larga puede ir generando también cambios, pero sí que el paciente reporte síntomas, sobre todo en esto de las estenosis, ¿cierto? Que el paciente empieza a estenosarse lentamente, el paciente se va adaptando y no va sintiendo las molestias clásicas, ¿cierto? De una estenosis intestinal, y por eso finalmente no lo reporta y no lo siente. Y bueno, pasa un poco lo mismo con los pacientes que tienen una inflamación leve. Entonces, quedan bastantes preguntas pendientes con respecto a este grupo clínico de pacientes. Entonces, uno se pregunta si realmente, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen una enfermedad leve, que no es esta paciente propiamente tal del caso clínico, pero un paciente que tiene una enfermedad leve, con compromiso endoscópico leve, ¿qué tan relevante es para ese paciente que sea silencioso? ¿Es un paciente que realmente va a ir a complicaciones o no cuando tiene una inflamación leve? Eso es algo que no queda muy claro. ¿Y cuál sería como los métodos más confiables para poder determinar esto? ¿Cómo determinamos si un paciente es verdaderamente asintomático o no? ¿Ya? ¿Cuáles son las escalas clínicas que debiéramos usar? ¿Cuáles son los síntomas esenciales que uno debiera evaluar? ¿Nos enfocamos solamente en los síntomas gastrointestinales o incluimos también otros síntomas como la fatiga, las manifestaciones extraintestinales, etcétera? No hay consenso en este grupo de pacientes. Y cuando uno define, ya vamos a evaluar, por ejemplo, estos síntomas para definir si un paciente realmente es asintomático o no. Un paciente que tiene dolor 2 veces al año, por ejemplo, ¿se considera un paciente asintomático realmente o silente o no? Todas esas son como preguntas que obviamente hasta ahora no tienen respuesta. Y eso mismo ha hecho que los estudios han sido bastante heterogéneos entre ellos porque agrupan a los pacientes de distintas formas y por lo tanto no tenemos un consenso para poder clasificar estos pacientes y también para hacer el seguimiento de ellos. En esa misma publicación que les comenté, ellos plantean unos criterios recomendados como para el diagnóstico de Silent IBD, y ellos plantean que son para pacientes que tienen un diagnóstico conocido de enfermedad inflamatoria intestinal y que presentan una inflamación de intestino moderada grave cuando uno lo ve directamente por una cirugía o por una endoscopía y con una evaluación histológica compatible, y que paralelamente se encuentran en remisión clínica en base a encuestas de evaluación de síntomas. Como ustedes ven, son recomendaciones bien superficiales, por decirlo, no van muy al callo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, como consideraciones finales de este tema, aunque los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal silenciosa tienen menos o ningún síntoma, estos pueden aumentar el riesgo de complicaciones que necesitarán intervenciones más complejas y costosas.
tendríamos que evaluar cuáles son las herramientas futuras para aplicar en estos casos y poder identificar los pacientes que a lo mejor se van a comportar de esa manera, quizás genómica, proteómica, endoscopía con microscopía confocal, inteligencia artificial. Probablemente vamos a tener algunas otras herramientas que nos pudieran ayudar a clasificar de mejor manera a estos pacientes y su comportamiento. Y bueno, recordarles, ¿cierto?, que está lo del registro de enfermedad inflamatoria, que ya se mencionó al principio por la doctora Núñez y doctor Pizarro, para que todos podamos participar e ingresar y poder entender un poco más cómo se caracterizan nuestros pacientes en Chile. Si tienen algún comentario, pregunta. Por esta presentación al grupo de la Clínica MEDS. Agradecemos para que en línea vayan poniendo sus preguntas para que acá las podamos compartir. Por ahora tenemos pregunta acá. Sí, muchas gracias. Más que nada la pregunta es si nos colocamos en otro escenario del caso y que hubiese existido algo de actividad endoscópica o una esteroquisis por resonancia, quizás no mostrando tanta fibrosis, que son un poquito de mayor actividad también en las imágenes, apostando quizás por alguna terapia anti-TNF como intensificada, como adalimumab, como lo que postulaba el estudio Strident, que se publicó el año pasado, que habla de 160 miligramos por 4, digamos, por 4 veces, algo así creo, y no sé qué opinión tiene frente a eso. Si, claro, este caso era distinto, que había mucha fibrosis, no había actividad, no había biopsias para sostener una terapia anti-TNF. ¿Paciente sintomático, dices tú? ¿O? Es que en el estudio Strident, por ejemplo, eran pacientes sintomáticos, pero sintomáticos leves, o sea, pacientes que tenían un cuadro crónico de estenosis, digamos, distal, hilón distal, o iliocecal, o también subagudo. Pero tampoco era como severo, tampoco no había una gran dilatación como para operarlo de inmediato. Eran como, y que estos pacientes realmente respondían, un buen porcentaje sintomáticamente, en imágenes, Sí, claro. como hacer una terapia intensificada con adalimumab. O sea, claro, si tienes un diagnóstico confirmado, ¿cierto? Y en ese caso hay un paciente que yo creo que sí, uno se la podría jugar por la terapia biológica en un caso como el que tú estás comentando de todas maneras. Un poco lo mismo que dice la Carola, yo creo que teniendo diagnóstico de Crohn es distinto. Y especialmente si no hay dilatación preestenótica, yo le doy mucho valor a ese aporte radiológico, porque realmente muestra que mecánicamente hay intestino luchando para vencer eso, y eso rara vez cuando es puramente inflamatorio es así, pero sin duda que con diagnóstico siempre está la chance, y uno lo conversa con el paciente, digamos, si ir a cirugía primero o a terapia, y de hecho el estudio que mencionó Cristian, que fue aleatorio, unos fueron a cirugía y otros anti-TNF, y con resultados bastante buenos al grupo quirúrgico, pero al grupo terapéutico también le fue bien, digamos, no es que no se pueda. Pero lo importante aquí es que no había diagnóstico, yo creo que ese es un factor muy importante. Yo quería como comentar que igual que veo que esto es como una zona muy gris, obviamente, y por un caso que yo conocí, simplemente que de una paciente mujer que tenía historia larvada, años como intestino irritable, muchos gastros, muchos exámenes, y literalmente como que una gastro dijo, ¿sabe qué? Lo único que no se le ha hecho es una cápsula. Le hizo una cápsula, se obstruyó la cápsula. Pabellón, resección intestinal porque tenía un Crohn ahí. Entonces, ese tipo de pacientes tienen una historia muy oligosintomática, muy confundente. Y claro, si es una enfermedad en el colon, muy fácil le haríamos el diagnóstico, que es una zona muy accesible endoscópicamente. Pero queda una zona mucho más gris, precisamente en intestino delgado, y que fue el caso que presentaste, que si no fuera por ese puente mucoso, no te alarmó un poco el tema. O sea, si no hubieras encontrado ese puente mucoso y no entraste a ilion, no, solamente un pólipo de ciego y hasta ahí llegó. Entonces, a veces es como lo que tú dijiste, Carolina, el tema de que la clínica y no hay nada que nos dé peso como para decir hasta cuándo. Simplemente queda la sospecha muchas veces de hasta dónde llegar en los estudios para que un paciente, digamos que está asintomático,
pero ¿cuántos de estos pacientes que llevan diagnóstico de intestino irritable larvado y probablemente tenían una enfermedad inflamatoria intestinal, intestino delgado, que nadie había visto? Sí, muchas gracias por el caso, muy interesante y muy ilustrativo. ¿Tú averiguaste algo o leíste algo de lo de enfermedad inflamatoria intestinal asociada con la angitis esclerosante primaria? También me da la impresión, hay varios reportes que indican que podría ser menos sintomática, más silente. Algunos piensan que este menor compromiso del recto, esto como fenotipo un poco inverso a la colitis ulcerosa, podría determinar menos síntomas, y también se postula que el hecho de que tengan este riesgo aumentado de cáncer de colon desde el diagnóstico podría ser también un largo curso silente antes de eso. No sé si pudiste ver. Quiero aprovechar, agarrarme de eso para comentar un caso que me tocó ver una vez, una paciente joven de 30 y tantos años que tenía la historia de una colitis ulcerosa de muchos años de evolución, pero muy poco sintomática, que ella usaba mesalazina cuando veía un poco de sangre en las deposiciones, que era como 3 veces al año, que usaba ella por su cuenta, nunca se controló, nunca nada, y llegó a la urgencia ictírica, con un patrón colestásico, con fiebre, y con una primera imagen que hacía pensar que podía tener abscesos hepáticos, ¿ya? Fue bien dramático porque finalmente el diagnóstico era un colangiocarcinoma. Y la paciente tenía en el fondo una colitis ulcerosa de este tipo, así como muy poco sintomática, de mucho tiempo evolucionó con una colitis esclerosante que no se detectó probablemente nunca, hasta que ya evolucionó con un colangiocarcinoma y falleció. Entonces, ahí me hace lo que tú me estás comentando, ¿cierto? Que ese grupo es particular de pacientes que a veces sus síntomas de colon son lo mínimo que tienen, y es la colangitis esclerosante y las complicaciones de eso lo que finalmente van a hacer la clínica. Sí. De eso, así como haciendo historia, uno está poniéndose viejo. Una de las primeras reuniones de Actecu hace miles de años, la becada Andrea Córdoba, que ojalá que nos esté escuchando por ahí, presentó un caso también de cirrosis, o sea, de colangitis esclerosante, colitis ulcerosa y cáncer de colon, pero un cabro que era 16 o 17 años. Entonces uno dice, aunque hubiera nacido con la colitis ulcerosa, tampoco son tantos años de evolución. Entonces, algo hay, o sea, para haber llegado a eso es un drama, claro. Sí. Tenemos un comentario del público, aunque no lo hizo en el chat formal, pero lo mandó por interno. Un tal Rodrigo. Rodrigo Quera dice que él haría el seguimiento con calprotectina a los 3 meses y la colonoscopia a los 6 meses sí o sí, y una ecografía abdominal o alguna imagen de seguimiento, porque en el fondo está más allá. Que es el compromiso de esta paciente fundamentalmente transmural y que no le queda tan claro que no necesite nada de tratamiento inicialmente, pero ahí... Eso. Y colgándome un poco del comentario del doctor Quera, sería interesante ver qué pasa con las imágenes y ese compromiso sacroiliaco una vez que esta enfermedad de Crohn esté apagada, si consideramos que solamente está limitada a ese segmento que se resecó. Quizás hay como para que después incluirlo dentro del estudio de seguimiento, porque a lo mejor se apaga y no es necesario hacer nada más con ese compromiso sacroiliaco. Sí, esa fue un poco la idea. ¿Más preguntas del público? ¿No? Sí, yo lo interesante es encontrar el tema, bueno, uno que uno dice, oye, ¿existirá esto como tema? Y por supuesto, que ya ustedes vieron lo que la Carola presentó, a muchos se le ocurrió antes ya tratar de sistematizar esto. El tema hasta dónde es que la enfermedad es silente o que los tratantes estamos sordos, y eso es lo que a uno le angustia. Hasta dónde es responsabilidad de uno que un paciente llegue a esto. Entonces, nuevamente, otro desafío más en inflamatoria de no solo prestarle atención a los super síntomas, sino que también cosas chicas, cosas pequeñas, estar más atento, el apoyo del laboratorio, de las imágenes ayudan mucho sin duda. La ECOS cada día se está metiendo más y uno no irradia menos a los pacientes, puede ayudar bastante. Entonces es como otro desafío más, digamos, así que sea silente y ojalá que nosotros no seamos los que no escuchamos o no vemos. Eso. No se ve muy bien en la imagen ahí, pero está el correo de la investigadora, que es la Dani Simián. Es actecu@actecu.org.
actecu @schge como Sociedad Chilena de Gastroenterología.cl. Todos pueden escribir sin ningún problema y van a tener su merecida respuesta. Está toda el brochure, el resumen, los consentimientos informados, los asentimientos, está todo listo para poder postular el protocolo de investigación a los distintos comités de ética. Así que, sorry lo latero, pero insistir en actecu@sociedadchilena-gastroenterología.cl para que puedan empezar a trabajar por esto en los comités de ética. Y bueno, agradecer al team METS, la doctora Figueroa, doctor Lubacher y a Omar por estar presente acá y Rolando Sepúlveda, solamente agradecimientos desde Temuco. Damos por concluida esta es la quinta del año 2023. Así que muchas gracias y los dejamos invitados para la siguiente reunión. Que estén muy bien. Buenas noches.